Listo. Cordial saludo, mi nombre es Liliana Consuelo Martínez Montaña, mis compañeras Karen Lorena Pérez Alarcón y Paula Alejandra Rico, y mi compañera Fernanda, que actualmente no se encuentra por motivos personales por una calamidad familiar. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD del SEAD Sogamoso. Nos encontramos reunidos para realizar la actividad de la etapa 3, conceptualización de la psicología jurídica y sus componentes de aplicación del curso Acción Psicosocial en el contexto jurídico. Nuestro número de grupo es el 172. En este momento vamos a realizar una entrevista. El objetivo de esta entrevista es comprender la práctica profesional en psicología jurídica, así como los desafíos y experiencias en la integración de las acciones psicosociales dentro de los contextos legales, reconociendo el rol del psicólogo en procesos judiciales, intervención en casos de violencia y el trabajo con comunidades en el marco de la protección de derechos por medio de una entrevista semiestructurada. En este momento presentamos a la persona que vamos a entrevistar, la profesional de la salud, Eneida Lisset Celis Ruiz. Le damos la palabra a ella para que por favor haga su presentación en cuanto al cargo, la función, institución, el tiempo en el que lleva en el cargo y fecha. Doctora, no te escuchamos. Discúlpanos. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes. Gracias por la invitación. Me presento. Mi nombre es Eneida Lisset Celis Ruiz. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD de la sede de Duitama. Soy especialista en psicología jurídica forense de la Universidad Santo Tomás. Trabajé durante mucho tiempo como funcionaria en calidad de contratista de la Secretaría de Salud del municipio de Duitama, como profesional especializado desde las ciencias forenses en diferentes áreas como violencia intrafamiliar, delitos sexuales, consumo de sustancias psicoactivas y personas con delitos o con activación a cometer ese tipo de delitos bajo el consumo de las sustancias. He sido instructora docente de psicología en varias instituciones a nivel de Boyacá y a nivel nacional en las áreas de criminología, técnicas de entrevista, perfilación criminal. He sido docente de diplomados de perfilación criminal, conferencista, asesora de medios de comunicación como el Canal Nacional RCN de Televisión Noticias, Boyacá 7 Días, he estado en Caracol Noticias, he estado en programas como en Cuatro Caminos de RCN, soy psicóloga perito privado, trabajo como witness coaching, evaluadora, he sido perito de refutación, realizando metainformes y hago diferentes asesorías a nivel nacional en las áreas de psicología forense. Muchas gracias, doctora. Es un honor para nosotras como estudiantes tener una persona tan capacitada y un ejemplo a seguir para nosotros, tenerla aquí con nosotros. Continuando con la entrevista de la trayectoria profesional, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? Es una pregunta para la doctora. Ok, bueno, ¿cómo comencé? Cuando salí de la universidad realicé, digamos que me presenté o tuve varios trabajos que me llamaron mucho la atención desde el área de psicología. Me gustaba de cierta manera la psicología clínica, pero en algún momento entendí que no era realmente mi fuerte. Cuando se inicia, digamos que la convocatoria en la Universidad Santo Tomás para la primera corte de psicólogos forenses en Boyacá, entonces me lancé inmediatamente a hacer la especialización. Dentro de la especialización, digamos que en el marco general de la psicología uno ve muchísimas cosas. Cuando entras a la especialización se reducen en un 50%. Y ahí es en donde entiendes que existen muchas áreas por explorar. Me encanta, me fascina lo que es el área jurídica y digamos que el empalme que se da
entre la ciencia o el conocimiento del estudio del comportamiento del ser humano y todo lo que tiene que ver con los procesos penales, los procesos de familia y la ayuda no solo a víctimas, sino a presuntas víctimas o presuntos victimarios desde diferentes enfoques desde la psicología para poderlos abordar. E ingreso en el año 2012 como perito privado, iniciando, digamos que terminando, culminando más bien, perdón, la carrera como especialista. Se necesitaban muchos peritos porque digamos que para esa época estaba en auge o hasta ahora estaba iniciando los comienzos de la psicología forense, y eso me impulsó mucho más a ingresar o empezar a trabajar en el área privada en especial, que ha sido la que más me gusta, y ese fue como el inicio, digámoslo, para poder iniciar dentro de la psicología forense en el campo profesional. Bueno, ahí ya prácticamente nos contó sobre la formación, cómo fue para empezar la psicología jurídica. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Uy, más significativa es muy difícil, te soy honesta. Llevo trabajando más de 150 casos, he trabajado procesos a nivel nacional. Mi enfoque o mi perfil actualmente es en menores víctimas de abuso sexual. Si soy honesta, la victimología es un tema que me llama mucho la atención. De hecho, hago muchas evaluaciones forenses, pero mi fuerte real es la defensa. Digamos que existe el estereotipo que una persona solo por el hecho de ser acusada, ya todos imaginamos que ha cometido un delito, pero es muchísimo más emocionante cuando desde las ciencias forenses y en especial desde de la psicología podemos demostrar cómo existe la manipulación de víctimas, presuntas víctimas, y cómo se cometen tantos errores en los cuales tenemos a tanta gente dentro de la cárcel pagando delitos que no cometió. Entonces mi enfoque es más desde la defensa, he trabajado muchísimo desde la defensa y trabajo bastante lo que son perfilaciones criminales, falsas víctimas en violencia intrafamiliar. Hoy en día el fuerte, lo que más he tenido son trabajos de hombres víctimas de violencia intrafamiliar, en donde mujeres que son manipuladoras engañan a la justicia a través de falsas denuncias y generan situaciones en las cuales llevan a hombres a la cárcel por delitos que no han cometido. Entonces, el estudio de ese comportamiento y ese enfoque es como lo que más me ha impactado, sobre todo hoy en día. Trabajar con niños víctimas de abuso sexual, digamos que ya conoces si es una víctima, los síntomas que tiene, cómo es. Para mí es más impactante trabajar con niños que son manipulados. Hay algo que se llama el síndrome de alienación parental, que pues digamos que teóricamente no está avalado acá en Colombia, pero realmente existe. Hay muchas teorías de esta manipulación que se da y es como tú encuentras a niños de 5 años, de 6 años, de 7 años diciendo que fueron abusados sexualmente, y cuando tú corroboras la información te das cuenta que nada de lo que mencionan los niños es cierto, y tener que hacer ese estudio profundo para desmentir a niños o digamos que para darle orientaciones directas a un juez frente a situaciones que no son creíbles, ¿sí? Entonces, lo que más me genera impacto es eso, la manera en que se manipulan los niños. Trabajos específicos, uy, he asesorado bastantes de connotación nacional, que pues no, pues bueno, digamos que no, en general, que llama la atención, que es un trabajo muy fuerte. Más que trabajar con víctimas, para mí es más difícil trabajar con la defensa y lograr desmentir a personas que utilizan a la justicia inadecuadamente para venganzas, digámoslo así. Eso es como lo que más me genera impacto a mí dentro del trabajo que desarrollo. Gracias, doctora. Yo creo que eso nos genera impacto a todos porque de por sí tenemos como que
siempre pensamos que somos las mujeres las que siempre somos víctimas, o sea, casi nunca se ve de que fuera un hombre, es como machismo de pronto, por así decirlo, y el hombre nunca se ve denunciante, entonces es muy bonito su aporte y un aprendizaje muy grande para nosotras. Eh, ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña actualmente? Eh, yo trabajo como witness coaching. Witness coaching es aquella persona que asesora directo a los testigos para evitar que cuando se presenten ante el juez tengan estados de ansiedad plenos y que se bloqueen para que puedan contestar de una mejor manera cuando se llevan a un estrado. Trabajo como evaluadora en caso de víctimas, evaluadora en menores y en adultos. Trabajo en reparaciones para víctimas, en donde también se hacen evaluaciones para poder determinar el grado de afectación que tiene una persona derivada de algún tipo de suceso traumático. Y trabajo como perito forense haciendo metainformes. Un metainforme es cuando tú haces, digamos que una refutación de un informe de una contraparte para poder evaluar qué situaciones, qué nuevos hallazgos o qué probabilidad errónea existe en esos trabajos. Entonces, ese es digamos que en general, en las áreas en las cuales me muevo dentro de la psicología forense. Muchas las áreas, doctora. ¿Puede compartirnos un caso donde su intervención haya tenido un impacto importante en un contexto jurídico? Uy, específico. Pues la verdad, a ver, lo que pasa es que desde el área de la psicología nosotros somos una herramienta, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es que le damos guías a los jueces de la República para que ellos tomen determinaciones. Pero decir casos específicos en donde digan exclusivamente un perito tuvo que ver es muy difícil. Somos un conjunto de profesionales los que normalmente estamos dentro de los estrados y las decisiones se marcan más es en, digamos, el conjunto de peritos, el investigador, el médico, el psicólogo y el balístico, por ejemplo, que son personas que generan impacto. Entonces es difícil, pero la gran mayoría, afortunadamente, cuento con un repertorio de muchos procesos en los cuales hemos podido servir como guías a la justicia y poder orientar para que ellos sean los que tomen las decisiones frente a muchas mentiras, manipulaciones y situaciones que ocurren en los diferentes procesos. Muchas gracias, doctora. Le doy paso a mi compañera. Bueno, muy buenas tardes, doctora. Yo quisiera preguntarle acerca de los desafíos en la práctica profesional. Bueno, ¿cuáles son los principales retos que de pronto usted ha enfrentado al trabajar entre la intersección de la psicología y también el derecho? Y pues de pronto, ¿cómo los ha abordado? Ok. Desde la psicología forense es muy importante entender que nosotros debemos aprender a trasladar todos los términos que se utilizan en el área jurídica y pasarlos hacia el área psicológica. Esas palabras técnicas siempre tienen que ser cambiantes. Bueno, un ejemplo. Para nosotros algo típico, digamos que es una costumbre que se genera por un comportamiento continuo dentro de una situación. Para un abogado, algo típico es algo que esté establecido dentro de una ley o un conducto, ¿sí? Entonces es como nosotros tenemos que aprender a interpretar lo que ocurre en el área jurídica y trasladarlo al área de psicología. Eso es como lo más relevante que nosotros hacemos. Muchos de los objetivos de los requerimientos que nos envían a nosotros los abogados vienen como muy con unas directrices que a veces no se cumplen. Entonces, digamos, te dicen, necesito que usted me ayude a saber si el niño está mintiendo. Eso nosotros no lo podemos hacer. Empezando que nuestra ciencia habla directamente, o lo máximo que puede hacer es hablar desde la probabilidad. ¿Qué tan probable es un suceso que está en ese momento? Entonces es aprender a trasladar esa terminología, poderla volver interdisciplinaria, porque también debemos acoplarnos a nuestros, digamos que evaluados, a las personas con las cuales intervenimos desde la ciencia forense
y pasar los términos del abogado a los términos de psicología y los términos de psicología a los términos del evaluado, ¿sí? Y eso depende obviamente del grado escolar que tenga cada uno de ellos. Podemos hablar con personas que no están escolarizadas, personas de alto nivel escolar o con una, digamos que, matriz profesional muy diferente a la de nosotros y pues tenemos que aprender a hacer a convertir cada una de esas mensajes que necesitamos transmitir para poder llegar o garantizar los trabajos que desarrollamos. Ok, ¿y cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional? De pronto, ¿qué tensiones ha encontrado entre los objetivos que son legales y los psicosociales? No te entendí, se te escuchó entrecortado, perdóname. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que tomas como profesional? Digamos también si de pronto has encontrado alguna tensión entre la parte legal con lo psicosocial. Sí, claro. Sí hay muchas situaciones, o sea, ambivalencias que se presentan porque es muy difícil poder explicar el comportamiento del ser humano y pues independiente de las personas a las que nosotros nos dirigimos, los jueces o las autoridades competentes también son seres humanos. Entonces, digamos que poder entrelazar esas situaciones y dar a entender lo que sucede dentro de un proceso específico, eso requiere un análisis muy detallado, que tengamos la capacidad de desmenuzar cada uno de los contextos que nosotros vamos a entregarle a las autoridades, como para evitar eso que tú me estás mencionando en este momento, que son como esos choques, ¿sí? Que se presentan desde el ámbito jurídico con lo judicial. Desafortunadamente, una de las, digamos que vicios que se presentan a nivel profesional y que choca mucho con la justicia es el hecho de no poder implementar protocolos que realmente estén idóneos para la intervención de cada una de las personas que tenemos dentro de los procesos. Y entonces ese choque genera mucha desorientación de conocimiento de lo que nosotros estamos evaluando o de lo que estamos entregando a los jueces. Eso, digamos que ha sido como lo más significativo que se ha encontrado dentro de los enlaces, pero en lo general, afortunadamente hoy en día, todas las ciencias forenses son un excelente apoyo en la rama judicial y ya se logró establecer que los abogados o las personas que ejercen el derecho no son personas que tengan absolutamente todos los conocimientos y sí o sí requieren asesores en diferentes áreas para poder abordar la justicia a cada uno de los procesos que se dan. Entonces, digamos que al principio o comenzando era muy difícil porque decían, no, ¿para qué se necesita un psicólogo? No, yo puedo hacerlo, todas las personas se comportan igual. No, pero es que aquí las personas son conscientes de lo que están haciendo. Aquí no, por más que sea enfermo, él puede responder perfectamente dentro de una instancia judicial. Ese tipo de situaciones, pero poco a poco se han ido, digamos que rompiendo cada una de esas dificultades que hay y ya el entender afortunadamente es muy distinto. Y nos hemos como ya logrado establecer o nivelar para poder empalmar tanto la justicia con lo científico, a nivel científico, y ya no hay tantos límites judiciales para nosotros, y por el contrario, son muy necesarios los aportes que nosotros brindamos y prácticamente se han vuelto obligatorios que podamos estar como peritos dentro de las diferentes áreas judiciales. ¿Mm? Ok, sí, señora. Bueno, para la parte de la ética y la toma de decisiones, ¿cómo mantienes la ética profesional en situaciones legales, digamos que sean complejas, en donde tienes que equilibrar las necesidades judiciales como las de la otra persona o del individuo? Ok, hay una situación muy clara a nivel ético. En alguna oportunidad, de hecho, a mí me decían, ¿cómo te atreves a defender o estar en la defensa de un abusador sexual? ¿Cómo puedes estar en la defensa de un homicida?
¿cómo puedes estar en contra de una niña que fue abusada de 5 años? Entonces, esos son estereotipos muy generales que se dan, pero lo que nosotros debemos tener en cuenta es que por lo menos desde el área privada, como perito, si yo encuentro que la persona a la cual estoy evaluando tiene los rasgos asociados a ser un abusador sexual y es una persona que tiene altas probabilidades de haber cometido el delito, simplemente yo no voy como perito. ¿Ok? Realizo mi trabajo, entrego el resultado del trabajo a la persona que me está solicitando ese requerimiento y le menciono, señor abogado, ya se hizo lo correspondiente, dentro de la perfilación me arroja que esta persona tiene altas probabilidades de haber cometido el delito, mi pericia no sirve, no funciona, acá están los resultados y chao. Eso nosotros lo debemos tener en cuenta. Nosotros no luchamos con la ética porque nosotros no vamos en contra de la ética. ¿Sí? No podemos ir en contra de la ética. O sea, eso no va de nosotros como profesionales. Pero si a mí me dicen, pero es que estás en contra de una niña de 5 años, yo no estoy en contra de la niña de 5 años. Yo lo que estoy es dándole herramientas a un juez para poder aclarar situaciones en donde fue instrumentalizada una niña de 5 años que hace manifestaciones las cuales no van acorde a una realidad. Mi estudio va más allá de si la persona dice la verdad o la mentira, porque no me corresponde. Yo solo entrego unos insumos frente a una situación y el mismo abogado o la persona a la cual está enviando este requerimiento toma la decisión si sube o no sube la prueba, si utiliza o no utiliza la prueba. No todas las pruebas que nosotros hacemos están a favor de una persona porque nosotros no trabajamos a favor de nadie. Nosotros hacemos el trabajo y el trabajo tiene que ser totalmente imparcial. Los resultados del trabajo son los que toma la decisión directamente el abogado o el solicitante de mostrarlos o no mostrarlos. Entonces, realmente nunca he tenido conflictos éticos porque nunca he ido en contra de mi ética. ¿Sí? He estado en situaciones muy fuertes en donde he tenido que entrevistar a personas que han cometido delitos de connotación muy fuerte. Y pues digamos que más allá de entender el rol el cual yo estoy asumiendo en ese momento, debo tener muy claro que yo no me voy a proyectar en esta persona. ¿Ok? Entonces, tengo hijos, pero no significa que la persona que yo esté entrevistando vaya a hacerle daño a mis hijos. Es un suceso totalmente aislado, es algo que nosotros aprendemos dentro de la misma población o dentro del mismo aprendizaje como profesionales. Yo no me puedo proyectar en ninguno de mis pacientes, en ninguno de mis evaluados, mi familia es mi familia y no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, entonces tú aprendes a asumir tu rol mientras estás allí. Digamos que, por ejemplo, credibilidad de testimonio, cuando aprendes a manejar o a observar cómo son los gestos, los microgestos y situaciones que te llevan a poder determinar si una persona te está mintiendo o no, lo uso única y exclusivamente dentro de mi contexto profesional. Pero si tú como amiga me dices, ay, dime si te estoy mintiendo, obviamente no lo voy a hacer porque no, ni siquiera es de mi interés a nivel personal estar pendiente de ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, el trabajo ético es algo que es primordial, sobre todo en la psicología forense. Nosotros trabajamos de una manera muy ética y somos las personas más imparciales que existen. Nosotros no ayudamos a ninguno, no ayudamos al otro, no tenemos ese tipo de conflictos, sino simplemente trabajamos sobre un resultado y ese resultado lo entregamos y las decisiones de resolver esa situación ya la hace directamente quien está enviando o quien nos está dando el objetivo del requerimiento. Ok, gracias. ¿De pronto se ha enfrentado a algún dilema ético en el trabajo? ¿Cómo lo ha resuelto? Sí tuve un caso muy fuerte en el cual, digamos que es un trabajo que todavía está, me estoy presentando a ese gran dilema y es entre menores, X menor que cometió un delito muy reconocido a nivel nacional y es el hecho de ver la familia contra quien él cometió el delito, cómo lo apoyan a pesar de él haberlo cometido. Entonces sí es el dilema de
tengo que evaluar y desafortunadamente no tengo de dónde poderle ayudar porque efectivamente no me arroja que la persona tenga ningún tipo de patología y era un niño que era consciente pleno de lo que estaba haciendo en ese momento. Entonces sí es como que te choca un poco tener que, no, no es el dilema, es el choque de tener que decirle a la familia lo siento, pero así él esté arrepentido, haya pasado lo que haya pasado, él sí o sí debe pagar ante la ley lo que pasó. Entonces, conflictúo un poco en esas situaciones, pero vuelvo y lo menciono. Mientras esté en mi rol, eso hace parte de mi profesión, pero yo llego a mi casa y en mi casa estoy muy tranquila porque como que no llevo eso de un lado al otro, entonces trato como de evitarlo más bien para que no me genere conflictos. Bueno, muchísimas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Doctora, esta parte que vamos a hablar es como el impacto en las comunidades, ¿listo? Entonces, la primera pregunta es, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Muchísimo. Uf, los psicólogos forenses dentro de las indagaciones, investigaciones y análisis que realizamos, podemos, digamos, que generar o ayudar o deberíamos estar ayudando a generar políticas públicas que estén asociadas a los impactos de la salud mental dentro de cada uno de los municipios. Debería ser muy importante porque podríamos aprender a evaluar personas potencialmente peligrosas a futuro y orientarlas de una manera para evitar tantas situaciones que se están presentando hoy en día. No solo las drogas, digamos que no solo la mala compañía, no solo la violencia intrafamiliar influyen en el comportamiento de las personas. Nosotros, al omitir esas ayudas, también estamos influenciando para que ese tipo de situaciones ocurran. Entonces, no, yo digo que la psicología en todas las áreas, nosotros somos indispensables, deberíamos estar siempre sí o sí inmersos en las políticas públicas que se armen dentro de la salud mental. Hoy salieron nuevas directrices o ya tenemos nuevas directrices cambiantes de la salud mental, que salieron nuevos decretos y demás, pero el trabajo tiene que ser muy riguroso, esencial. El impacto, por ejemplo, del psicólogo forense dentro de las penitenciarías para poder hacer una resiliencia que exista realmente, porque no existe honestamente en Colombia la resiliencia. Y el trabajo es desgastador para las personas que están en cada uno de estos centros tratando de alguna manera de aportar un granito para aquellas personas que están recluidas, pero eso se desborda y se sale de las manos realmente de nosotros. En las comunidades, porque es importante precisamente para quitar esos estereotipos que nosotros tenemos. Lo que les mencionaba hace un momento. Hoy en día la violencia no es solo la reciben las mujeres y los niños. Los hombres son personas que reciben muchísima violencia porque desafortunadamente se tergiversa toda la información. Y es muy fácil, lo voy a decir de forma coloquial, llorar, ¿sí? Y decir, no, es que me lastimó, me hizo y hago mi show y demás, y que todas las autoridades automáticamente es mujer, vamos a ayudarla, y el hombre es el malo, el hombre no, si ella lo dijo es por algo, y que tengamos ese tipo de estereotipos. Entonces, dar a entender ese tipo de situaciones a través de investigaciones, de lectura, de conferencias, de compartir las experiencias desde las ciencias forenses, abre muchos caminos y muchos enfoques que nos pueden ayudar a las comunidades, lo mismo a entender las mujeres que no es tan fácil, sí, yo voy y lloro y ya lo facilito, no. Allá hay profesionales que pueden darse cuenta que usted está mintiendo, que usted está manipulando la justicia y puede cambiar la situación. Entonces, para que seamos justos en lo que realmente está sucediendo hoy en día. Entonces, la labor del psicólogo forense desde el estudio de la conducta criminal y desde la victimología aporta muchísimos ítems, muchísimas estructuras para políticas, ya lo mencioné, para poder informar realmente la realidad plena de nuestro país, para poder entender un poco más el contexto desde las enfermedades mentales que ocurren hoy en día y que están desbordadas,
para entender más acerca de los comportamientos de personas impulsivas, de los psicópatas, que a pesar de tener psicopatía, son personas que pueden llegar a ser funcionales, de personas con otros tipos de trastornos. Bueno, la sociopatía, que realmente es algo que se hace por los mismos comportamientos o por lo que surge o se activa por lo que nosotros vivimos en nuestro entorno, pero es ayudar a comprimir ese tipo de situaciones, entregar más información, hacer más socialización. De hecho, veo muchos colegas, y yo misma lo he hecho, donde dictamos seminarios gratuitos, conéctese el que se quiera conectar, no tengo ningún problema, 1 hora entera y lo vamos, y ustedes vean y asocien, ojo, si usted ve estos síntomas en alguno de los adolescentes de su casa, tenga cuidado si su pareja hace estas cosas, hombre o mujer, si sus papás se están comportando de esta manera, si vemos tales y tales síntomas. Entonces, informar, informar, informar para que para que dejemos de normalizar las conductas peligrosas, ¿sí? El violentómetro es algo que existe y que ojalá todos lo tuviéramos en la casita, que es una figura que fue creada y que es muy funcional, en donde a través, digamos, que de estos estudios que se realizan desde las áreas forenses podemos entrar a entender que tu hijo o que un adolescente o que un chico esté más de 3 o 4 horas en un celular es violencia. Es violencia. ¿Por qué? Porque no le estás poniendo límites a tu hijo y estás reconstruyendo sus comportamientos. Entonces, eso debería ser prohibido. Reevaluar las pautas de crianza, todo lo que tenga que ver con los comportamientos agresivos que se están dando hoy en día. Ahí es donde somos importantes, ahí es donde nos necesitan y ahí es donde todos los psicólogos, no solo los forenses, los clínicos, los pedagogos que interactúan directamente con menores, de todas las áreas de psicología, deberíamos entrelazarnos para hacer esos diferentes aportes que necesita nuestras comunidades y nuestros individuos hoy en día. Lo que su merced dice sí es muy cierto. En las comunidades falta mucho la promoción y prevención acerca de muchos casos. En eso lo que su merced profundiza acerca de la violencia hacia el hombre es muy cierto. Entonces, ese punto de vista que su merced nos otorga, yo creo que todas estamos muy de acuerdo porque la violencia hacia el hombre, el que se queje, comúnmente le dicen que es un cobarde, que no aguantó. Entonces, gracias por esa opinión, doctora. La segunda pregunta es, ¿podría darnos ejemplos de programas o intervenciones que haya liderado o en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Programas psicosociales en los que haya participado. Bueno, actualmente estoy realizando una investigación que se llama La otra cara de la moneda, que es precisamente las falsas víctimas dentro de los procesos penales. Pues espero muy pronto estar terminando la investigación y dar todos estos daticos y poder brindar esa información, porque siento que es algo que nos hace falta, porque siento que no todo el que llamamos malo es malo, porque siento que también las redes sociales desafortunadamente son, con todo respeto lo digo, para mí es una plaga plena, porque es muy fácil dañar a una persona a través de las redes sociales. Tengo procesos en los cuales he visto cómo una mujer, por el hecho de estar herida, sube a las redes sociales que su expareja es un abusador, que viola a los hijos, que es un agresor, que ha hecho una cantidad de cosas, y solo con el hecho de subirlo a los 10 minutos tienes más de 50, 60 mensajes diciendo desgraciado, mátenlo, háganlo, cógenlo, la justicia no se activa, bla, 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 todas las mujeres unidas, esto no puede seguir pasando, y la música típica, digamos, que interpreta esto en contra de la violencia de la mujer. Entonces, el aporte es como ese, es como en un estudio y un análisis desde las ciencias forenses de la otra cara de la moneda, porque siento que nos hace falta difundirlo como a través de conferencias cada vez que me es posible. Mi aporte, digamos que a las personas que realmente necesiten ayuda, que yo vea independiente de los factores económicos, porque pues el hecho de que seamos
peritos privados. Hay unos costos que de una u otra manera son elevados para muchas de las personas y no todos pueden acceder a ese tipo de costos, pero pues uno se vuelve asequible y uno entiende cuando hay personas que lo necesitan. Para mí una asesoría, si me dicen, mira, oriéntame que me pasó tal cosa, la hago sin tener ningún problema, ¿sí? Mi profesión, afortunadamente la psicología forense para mí es una profesión muy bien paga en nuestro país. Amo mi profesión profundamente, me encanta mi profesión, pero también sé que hay momentos en los cuales hay personas a las que puedo brindarles el apoyo sin remuneración económica, dado a que lo necesitan. Y si es así, pues pueden contar. Entonces, mis aportes han sido como esos. He estado más detrás me encanta dictar, contar lo que me pasa, compartir la información. Si veo compañeros que tienen nueva información, investigaciones, ven, préstamela, qué rico, y vuelvo y comparto otra, transmitir la información. Yo creo que el voz a voz es muy importante para nosotros, a colegas, a personas como ustedes, para que sigan transmitiendo todo este tipo de situaciones que nos pasan y para que dejemos como sembradito en buscar el cambio que es muy importante para nosotros. Sí, doctora, el transmitir ese conocimiento a otros es muy necesario, ¿no? Entre nosotros mismos también como estudiantes, porque creo que a veces somos celosos. Solo yo quiero que me vaya bien, solo yo, entonces también los otros, uno debe pensar también en los demás, que así como uno quiere, ellos también. Eso sí es muy cierto, doctora. Listo, ahora solo nos faltan dos últimas preguntas que ya se abarcan otro tema, que es los consejos para futuros profesionales. La primera pregunta es, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? Aprender a escuchar. O sea, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Saber interpretar lo que una persona te dice y cómo te dice. Cuando yo escucho como psicóloga o como forense, mi escucha es algo que va en todos mis sentidos, no solo en el oído. Entonces, para poder escuchar, tengo que atender y percibir lo que está pasando con la persona que tengo al frente mío, sus comportamientos, sus gestos, su postura, el tono de voz que implementa esta persona cuando me está contestando y cómo le está haciendo. Aprender a escuchar es un todo para mí. Utilizar herramientas idóneas y estarnos actualizando. A veces, ay, qué pereza que estar leyendo, que no nos gusta estar leyendo. No es estar leyendo. Hoy en día la tecnología nos brinda tantas cosas. Utilicémosla. No me gusta leer, hay audiolibros. Ah, ok, siéntese un ratico, tómese un café y escuche las nuevas teorías. Observar que antes de o en los inicios yo lo que hacía era compraba los CDs para la época, ¿no? Compraba los CDs de las audiencias que vendían en Bogotá. Entonces uno iba sobre todo el Palo Quemado y allá estaban los que vendían el CD de tal audiencia. Entonces yo iba y me sentaba y veía cómo entrevistaban al psicólogo, qué decía el psicólogo, y empecé a juzgar lo que decían los compañeros juzgos. Esos juzgamientos son críticos, ¿no? Críticos positivos. Ay, mira, él dijo eso, pero no es cierto por esto y esto y esto, yo puedo contrarrestar. Entonces iba todo el tiempo documentándome. ¿Por qué? Porque la primera audiencia te da mucho miedo. Uno se asusta mucho, uno, ¡ay! Es peor que cuando pasas a exponer delante de un profesor que te tiene así, que ya no aguantas, peor. Entonces le tiembla a uno todo y uno no sabe. Pero entendí en ese contexto desde mi primera audiencia que esos nervios duran los 5 primeros minutos cuando empiezas a presentarte. Pero cuando tienes claro el trabajo que has hecho, a medida que te empiezan a preguntar y tú empiezas a fluir, ya uno se relaja y bueno, pregunte que ya tengo claro lo que voy a hacer. Entonces ya uno empieza súper dinámico a poder explorar y a poder contestar todo lo que uno le den. Entonces documentarse muy bien. Si a ti te dan un paso a paso de un protocolo, es seguir el paso a paso del protocolo, no nos inventemos cosas que ya están hechas.
ni las dañemos, lo que está a punto, eso si sirve, si funciona y si existe así es porque así es, eso nosotros no inventamos nuevas cosas. Atender y tener en cuenta nuestro valor como profesionales. Siempre aprender a cobrar es muy importante para nosotros hoy en día. Entender que nuestra carrera no es fácil, estudiar lo que hacemos no es fácil, pero por eso mismo debemos valorarnos a nosotros mismos y todo el esfuerzo que hacemos. Estar en la universidad no significa que tú salgas a cobrar. Me choca mucho cuando la gente dice, ay, pero ¿por qué cobra tan caro? Porque para poder llegar a hacer esto me costó muchísimo. Y lo que yo hago cuesta. Eso no se regala. Y eso va para todos, desde que vas iniciando. Muy seguros de lo que estamos haciendo y tener presente siempre que al otro lado, la contraparte y el juez es un ser humano igual a nosotros. He tenido muchas experiencias en las cuales yo salgo del juzgado y, doctor, ¿usted por qué me preguntó tal cosa? Ay, doctora, es que usted fue, venga, nos tomamos un tintico y sale uno y súper amigo. Las cosas no son personales. Tú te sientas a refutar el informe de otra psicóloga y sales a hablar con la psicóloga, ven, esa teoría ya se fue, te recomiendo otra porque te fuiste por ese lado, mira que te corché en eso. Ay, sí, mira, pero no me preguntaste esto y yo, ay, sí, bla, bla, bla. Y sale uno es con un amigo y con un parcero que está allí. Pero sí, lo que ustedes decían, hay muchas situaciones en donde uno se toma personal las cosas, uno nunca se lo debe tomar personal, jamás en la vida se debe tomar personal uno, porque a uno no le puede afectar un error, lo cometió, pues sí, la embarré, nosotros no somos perfectos. Listo, para la próxima la corrijo y ya tengo claro que me dieron duro en este punto porque la embarré. Para la próxima ya sé que tengo que corregir, pido mi audiencia nuevamente, escucho la retroalimentación de por qué me criticaron y me juzgaron en ese puntico y ya sé que en mi siguiente informe eso no va de esa manera y lo corrijo. Y eso es aprender. Nosotros aprendemos todos los días. Nunca dejamos de aprender, nunca. Entonces, no tenerle miedo a la psicología forense, porque muchas personas le tienen miedo, no, qué susto, que el juez, que nos van a llevar a la cárcel, que si miento, que si hago, que si... Eso no es así. Desde que usted haga las cosas de una manera correcta, nada va a pasar. Que abran investigaciones y que hago, pues en una investigación que te pueden decir, venga, ¿por qué se equivocó? Venga y explíquenos, sí, mira, hizo esto, sí, ya, chao. Entonces es perder esos miedos que nosotros tenemos, entender que estamos participando con otros profesionales que son también seres humanos, que todos nos equivocamos y que para aprender nadie nació aprendido, entonces eso es un paso a paso. O sea, vamos a llegar a la excelencia nunca, porque uno nunca es excelente. Todos los días aprendemos, todos los días tenemos que reevaluar, todos los días nos equivocamos. Habrá cosas que nos saldrán maravillosas, otras en las que diremos, no, porque lo hice así, debió haber hecho, pero absolutamente todas las caídas son errores para levantarse uno más fuerte. Entonces mi consejo es ese, aprender a escuchar, aprender a observar y tener confianza en uno mismo y en lo que uno hace como profesional. Gracias, doctora. Eso sí es muy cierto. Como última pregunta tengo, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Amo mi carrera, amo mi profesión. El que quiera entrar, bienvenido. Es una profesión muy bien lucrada. Es digamos que es una especialización en la cual nos pagan bien. Desde que trabajemos bien, vamos a tener trabajo continuo. No le tengan miedo a ser independientes. Yo he trabajado, digamos que para la fiscalía, no con la fiscalía, para la fiscalía evaluando víctimas porque me contratan como psicóloga privada. Particularmente, y esto es algo muy personal, yo no trabajo con el Estado, no me gusta trabajar con el Estado porque siento que las cargas laborales son muy fuertes, pero la experiencia que he visto de otros compañeros es magnífica, ¿sí? Lo que pasa es que el volumen de trabajo es muy fuerte. Como perito privado, yo me doy, digamos, de cierta manera el gusto de decir, este sí, e incluso en algún momento decir, este trabajo no me interesa, porque ya vi que no es una persona a la cual pueda colaborar, rechazar trabajo, o decir, este sí lo quiero, este no lo quiero.
puedo darme mi tiempo para poder elaborar y analizar o evaluar de una mejor forma mi trabajo. Soy mi propia jefe. Yo actualmente trabajo con 64 abogados a nivel nacional. Entonces, no solo trabajo en Boyacá, yo trabajo en Casanare, trabajo en Antioquia, trabajo en el Valle, trabajo en Montería, trabajo en muchos departamentos a nivel nacional. Entonces, el gustico de poder viajar, de poder conocer diferentes culturas. No es lo mismo una audiencia en Boyacá a una audiencia en Bogotá o a una audiencia en la costa. Son totalmente diferentes, pero todo eso te llena de conocimientos. Entonces, piérdanle el miedo. La carrera es bellísima, lucrativamente es muy buena. Es solo tener las ganas y ya. Es que la psicología en general es hermosa. Amen lo que quieren y quiérense a ustedes mismos y listo. Para adelante, que peritos es lo que necesitamos y ojalá tenga muchos colegas en un futuro. Doctora, gracias por esas palabras, la verdad. Eh, yo creo que por mí, por mis compañeras también hablamos. La experiencia que su merced tiene es mayor. Dime, compañera. Bueno, para despedirnos, lo que pasa es que pues la doctora me dejó algo, me dejó una inquietud bonita, como que perdamos el miedo, entonces yo pierdo el miedo acá y le digo a ella, es que una de nuestras compañeras no asistió y ella tenía dos preguntas, entonces se las voy a hacer, son muy breves. Desde su experiencia, ¿cómo se entregan las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, el contexto psicojurídico, digamos, o psicosocial, eh, se trabaja más en victimología, cuando trabajamos directo con víctimas y debemos utilizar todo el entorno en donde ellos están, lo que es su familia, sus redes de apoyo, todas las esferas de funcionamiento y demás. Entonces es una interacción plena porque para el área de victimología nosotros no actuamos solo con el evaluado directo, sino con todo lo que lo rodea para poder corroborar, eso se llama corroboración periférica, todo lo que está sucediendo alrededor de esta persona y poder determinar, digamos que vamos de un todo a algo general, ¿m? O de algo general a algo particular para poder establecer una dinámica y ahí nosotros interactuamos psicosocialmente con cada uno de los evaluados. Ahí es donde cogemos y envolvemos estas dos, pero no las podemos mezclar, ¿no? Debemos tener en claro que nosotros no intervenimos, nosotros evaluamos. La intervención, digamos que para una persona ya va más dinámicamente hacia el área clínica y nosotros tenemos conocimiento clínico, tenemos conocimiento patológico de las patologías, pero no somos terapeutas. Entonces nosotros vemos a un evaluado una, máxima dos veces y chao. Si te vi no me acuerdo, nos volvemos a ver en juicio, en el buen sentido de la palabra. El terapeuta tiene una interacción diferente. Entonces, digamos que lo psicosocial en nosotros solo actúa en el momento en el cual hacemos la interacción desde la victimología o desde el área de victimología. Ahí es donde nosotros interactuamos lo psicosocial. Gracias, doctora. La segunda pregunta es, ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, las necesidades jurídicas, ¿cuáles son? Determinar tiempo, modo, lugar de unos hechos, una afectación de una persona en el caso de algún tipo de situación específica en un proceso, por ejemplo, digamos, de violencia intrafamiliar. Y otros de los determinantes que necesita la justicia es poder establecer si la persona comete un delito o no lo comete y dar guía para saber si tiene la capacidad de cometer ese tipo de comportamientos o no. ¿Sí? Sí, Y sí. ya para la Entonces, intervención, vuelvo y recalco, nosotros intervención no realizamos, nosotros evaluamos, la intervención es única y exclusivamente clínica y no se pueden envolver ninguna de las dos. Si yo como perito, digamos, si yo como psicólogo actúo como terapeuta, no puedo ser perito, ¿ok? No puedo ser perito. ¿Puedo ir al juicio? Sí. ¿Cómo voy? Como testigo experto
a dar una opinión frente a una terapia o a una acción o una intervención que hice con un paciente. Pero como perito mi función es totalmente diferente desde el área forense, las técnicas que implementamos y digamos que la interacción, no es intervención, sino interacción que tenemos con nuestros evaluados es distinta. Entonces no las puedo mezclar, son dos cosas totalmente diferentes, la intervención y la interacción con ellos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Agradecerle de manera muy cordial a la profesional de la salud, la doctora Eneida Lisset Celis Ruiz, especialista en psicología jurídica y forense, por sus aportes, por compartir sus experiencias desde las ciencias forenses. Es de gran ayuda en nuestra etapa de aprendizaje como futuras psicólogas. Es muy grato escuchar la forma como dice, yo amo mi profesión, o sea, uno lo enaltece, lo enorgullece y a mí personalmente o sea, me gustaría seguir su ejemplo y muchísimas gracias por la entrevista y por estar con nosotros en este momento. Y a mis compañeras también. Les doy paso para que nos despidamos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración. Gracias, doctora, de verdad, por su tiempo, por su colaboración y por la paciencia que nos tuvo mientras la contactábamos. De verdad, mil gracias. Tranquilas, gracias a todas, gracias por la invitación, espero pues que les sirva este pequeño aporte. Y nada, vuelvo, insisto, cualquier cosa que necesiten, yo sí no tengo ningún problema, me avisan y con gusto estoy presta a colaborarles, ¿vale? Listo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Bendiciones. Feliz doctora. tarde. Chao, chao. Que estés Que esté bien. muy bien. Hasta luego, Hasta doctora. luego.